Teos, búsqueda del único Dios verdadero. Capítulo 3. El legado de Juan. En su primera epístola, Juan presenta a un Dios y su Hijo. Son el tema constante del apóstol Juan. El Hijo, el Verbo, es aquella vida eterna que estaba con el Padre en el principio. Nuestra comunión es con el Padre y su Hijo, quien es nuestro abogado ante el Padre. Negar al Hijo es negar al Padre. Debemos continuar en el Hijo y en el Padre. Tenemos confianza en Dios y creemos en el nombre de su Hijo. Dios envió a su unigénito Hijo al mundo. El Padre envió Hijo para ser nuestro Salvador. Dios habita en nosotros si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Podemos vencer al mundo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Dios dio a su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna, la cual está en su Hijo, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El Padre y el Hijo son el Dios verdadero y la vida eterna. Esa vida eterna que estaba con el Padre. Juan termina su primera epístola con las mismas dos con las que comenzó. Así como Juan había advertido en sus epístolas acerca de aquellos que niegan al Padre y al Hijo, el primer discípulo de Juan fue Ignacio de Antioquía y advirtió a los creyentes en trailers sobre los vanidosos charlatanes y engañadores que presentan a Dios como un ser desconocido. Suponen que Cristo es unigénito y en cuanto al Espíritu no admiten que exista. Algunos de ellos dicen que el Hijo es un simple hombre y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son más que la misma persona. Ignacio informó la pérdida de identidad que fue el resultado de las enseñanzas del anticristo, que los convertían en una sola persona o un solo ser. En contraste, Ignacio declaró, como lo hizo Pablo en 1 Corintios 8:6, que el Padre es el único Dios verdadero, el unigénito y inaccesible, el Señor de todo, el Padre y engendrador del Hijo unigénito. Tenemos también por médico al Señor nuestro Dios, a Jesús el Cristo, el Hijo unigénito y Verbo, antes de los tiempos. Policarpo de Esmirna, otro contemporáneo y discípulo del apóstol Juan, presentó su epístola a los filipenses al estilo de las epístolas de Pablo. Policarpo y los ancianos con él, a la iglesia de Dios que reside en Filipos. Misericordia y paz a vosotros, de parte de Dios Todopoderoso y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, os sean multiplicadas. Justino Mártir era un palestino que quedó insatisfecho con la filosofía estoica y platónica. Aceptó el cristianismo en Éfeso y escribió extensamente para defenderlo. En su diálogo con Trifón, escrito unos 45 años después de la muerte de Juan, Justino Mártir intenta persuadir a un judío basándose en las escrituras de que Jesús es el divino Hijo de Dios, el Mesías prometido. Dios engendró antes de todas las criaturas un principio, una cierta potencia racional procedente de Él mismo, que se llama Espíritu Santo. Ahora gloria del Señor, ahora Hijo, otra vez sabiduría, otra vez ángel, luego Dios y luego Señor y Logos. Él fue engendrado del Padre. Justino luego citó Proverbios 8. Cuando habla por Salomón, el Señor me puso por principio de sus caminos para sus obras,
desde la eternidad me estableció en el principio, antes de que se hiciera la tierra, y antes de que se hicieran los abismos, antes de que brotaran las fuentes de las aguas, antes de que se establecieran los montes. De todos los collados Él me engendró. Pero esta descendencia, que verdaderamente fue engendrada del Padre, estaba con el Padre antes de todas las criaturas, y el Padre comulgaba con Él, así como lo ha dejado claro la Escritura de Salomón, que aquel a quien Salomón llama sabiduría fue engendrado como principio antes de todas sus criaturas y como descendencia de Dios. Justino citó el Salmo 110, un versículo también citado por Jesús, Pedro y Pablo, cada uno de ellos aplicándolo al Hijo de Dios. Dice Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él enviará una vara de poder sobre Jerusalén, y ella dominará en medio de tus enemigos. En el esplendor de los santos, ante la estrella de la mañana, te he engendrado, desde el vientre de la mañana. Justino también vio en la piedra cortada de la montaña en Daniel 2 un símbolo del Hijo. Y lo mismo proclamó en misterio cuando habla de esta piedra que fue cortada no con mano. Significa que no es obra de hombre, sino de la voluntad del Padre y Dios de todas las cosas, quien lo dio a luz. Justino reconoció en la piedra y la montaña un modelo del Hijo saliendo de su Padre, que lo dio a luz. Unos 10 años más tarde, escribió su primera apología al emperador romano Antonio en defensa del cristiano. Jesús es Cristo, es el Hijo de Dios y su apóstol, siendo desde el antiguo el Verbo y apareciendo unas veces en forma de fuego y otras en semejanza de ángeles, pero ahora, por voluntad de Dios, hecho hombre para el género humano. El Padre del universo tiene un Hijo, quien también, siendo el Verbo primogénito de Dios, es Dios. Para Justino, la deidad de Cristo está asegurada por su herencia divina del Dios del universo. Tertuliano. Tertuliano, otro prolífico autor cristiano, nació en Cartago, norte de África, aproximadamente en la época en que murió Justino mártir. En su libro Contra Praxis, Tertuliano también usó Proverbios 8 para apoyar la preexistencia de Cristo. Escuchen pues, la sabiduría expresada en el carácter de la segunda persona. En el principio el Señor me creó como el principio de sus caminos, con miras a sus obras, antes de hacer la tierra, antes de que se establecieran los montes. Además, antes de todos los collados, me engendró. Es decir, Él me creó y me generó en su propia inteligencia. Otras traducciones al inglés traducen creado como generado o engendrado, pero Tertuliano deja en claro que no fue creado de la nada. Procedente de Él, es decir, Dios, vino a ser su Hijo primogénito, por cuanto fue engendrado antes de todas las cosas, y también fue su unigénito, porque solo Él fue engendrado de Dios, de manera única para sí mismo, del seno de su propio corazón, como el mismo Padre testifica. Mi corazón, dice Él, ha emitido mi excelentísima palabra. Así que Cristo es espíritu de espíritu y Dios de Dios, como luz de luz encendida. Al igual que Justino mártir, Tertuliano también entendió el concepto de herencia divina. Lo que ha salido de Dios es a la vez Dios e Hijo de Dios, y los dos son uno. De esta manera también, siendo espíritu de espíritu y Dios de Dios, es hecho segundo en modo de existencia, en posición, no en naturaleza. Tertuliano también vio en la creación del hombre un tipo del Padre y del Hijo. En su exhortación a la castidad destaca cuán importante es que una sola costilla de Adán produjo dos y nada más.
Había más costillas en Adán, pero no más esposas a los ojos de Dios. En consecuencia, el hombre de Dios, Adán, y la mujer de Dios, Eva, sancionaron para la humanidad un tipo por el precedente autoritativo de su origen. Tertuliano señala que Dios hizo al hombre a su propia imagen, creando solo dos, no tres, lo cual se basó en el precedente autorizado del Padre y el Hijo. ¿Cómo va a tener una mujer espacio para otro marido? Ella tendrá uno en espíritu y otro en carne. Esto será adulterio, el efecto consciente de una mujer por dos hombres. Esto parece describir la dualidad que existe si Cristo y el Espíritu Santo son dos personas separadas. La iglesia ahora tiene dos maridos, dos intercesores, dos mediadores, uno en espíritu, uno en carne. Luego intenta darle cariño consciente a dos hombres y esto será adulterio. Dos es compañía, tres son multitud. Novaciano fue un sacerdote romano que sostenía que la iglesia no podía perdonar los pecados sino solo Dios. Su tratado sobre la Trinidad, escrito en el año 257 después de Cristo, casi 70 años antes del Concilio de Nicea, tenía como objetivo refutar el Dios modal de los sabelianos. Su argumento se basa en el Hijo de Dios divinamente engendrado. Existe entonces Dios Padre, quien estableció y creó todas las cosas, quien es el único sin origen, invisible, ilimitado, inmortal, eterno, el Dios único. A su grandeza, a su majestad, a sus poderes, nada se le puede comparar. No diré en su prioridad, sino incluso en comparación. De Él, en el tiempo de que Él, el Padre, quiso, nació el Verbo, que es el Hijo, la palabra reconocida como la sustancia personal de un poder que surge de Dios. El Hijo tiene su origen en el Padre, que no tiene origen. Él procedió del Padre, por cuya voluntad fueron hechas todas las cosas. Dios, ciertamente, procediendo de Dios, constituyendo la segunda persona después del Padre. Como Hijo, pero sin privar al Padre de la unidad de la deidad. Si no hubiera sido engendrado, habría sido clasificado con aquel que no es engendrado, y los dos, siendo iguales, como no engendrados, nos habrían dado por supuesto dos dioses. Él es engendrado, porque ya sea verbo, ya sea poder, ya sea sabiduría, ya sea luz, ya sea hijo, sea lo que sea, estos no tienen otra fuente de su ser, como hemos dicho antes, que el Padre. Él debe su origen al Padre, porque Él derivó su origen al nacer de aquel que es el único Dios. Las palabras de Novaciano están ricas en palabras de las Escrituras. Jesús dijo: yo procedí y vengo de Dios. Vivo por el Padre, salí de Dios, salí del Padre. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo soy el Hijo de Dios, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Ignacio, Justino, Tertuliano, Novaciano, todos creían en el Hijo engendrado que salió de Dios. Durante más de 200 años, la creencia en el Hijo unigénito de Dios siguió siendo la fe que una vez fue entregada a los santos.